Buenos días, estamos en la sala Credence, en el bloque calidad de semillas. Soy la ingeniera Milagros Tomasi y junto con el ingeniero agrónomo doctor Alberto Galuzzi vamos a moderar este bloque. En este bloque abordaremos la temática de la presencia de semillas extrañas y su efecto en el cultivo, en el sistema productivo. Tenemos el agrado de presentar 3 disertaciones y un trabajo científico. En primer término, presentaremos al ingeniero agrónomo Master Science, Víctor Juan. Adelante, ingeniero. Bueno, buenos días, muchas gracias, Milagros. Vamos a hablar fundamentalmente de lo que es la base de la resistencia a herbicidas y principalmente enfocado a lo que es la semilla como medio de propagación de la resistencia en malezas. Esta es una problemática que nos viene hace varios años interrumpiendo o interfiriendo con nuestro sistema de producción actualmente. Lo primero, definir un poco. No sabemos que los herbicidas son sustancias químicas que alteran o inhiben el proceso normal de una planta y que provocan la muerte de la misma. Estos productos se distribuyen en lo que se denominan familias químicas, que son familias de productos, y dentro de esas familias de productos existen todos los productos que están contenidos en una familia, tienen un mismo mecanismo de acción, es decir, una misma forma de actuar sobre los vegetales para controlarlos. También sucede que existen varias familias de productos que pueden tener un mismo mecanismo de acción. Es decir, que un mecanismo de acción no es exclusivo de una familia, sino que puede haber varias familias químicas de productos que comparten un mecanismo de acción, como el ejemplo que nosotros estamos viendo, los inhibidores de la ALS, de la acetolactato sintetasa. Es un mecanismo de acción muy común que es compartido por lo menos por 4 o 5 familias de productos químicos. Estos mecanismos de acción de los cuales estamos hablando, en realidad son procesos metabólicos, que son interferidos y son afectados por los herbicidas, dentro de los cuales tenemos diversos. Hay productos que inhiben la síntesis de lípidos, son los que nosotros llamamos el grupo A, o los inhibidores de la acetil-CoA carboxilasa, los inhibidores fotosintéticos, dentro de los cuales hay inhibidores de carotenos, inhibidores de transporte de electrones, etc. Los productos que inhiben la síntesis de aminoácidos en la planta, por ejemplo, como recién mencionamos, los inhibidores de la acetolactato sintetasa, los ALS, el glifosato, que es un inhibidor de la fenolpiruvilchiquimato-fosfato sintetasa, y otros. Entonces, así, estos productos actúan sobre un proceso metabólico específico que es afectado normalmente a través de la inhibición de alguna enzima propiamente dicha. En realidad, si uno lo mira en lo que se sabe hoy en día, hay entre 20 y 21 sitios de los herbicidas, de los cuales se utilizan solamente 10. Y durante el periodo 1996 a 2010 se utilizaron solamente 4. Entonces, eso trajo consecuencias, que es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. ¿Cuáles son las consecuencias? Y las consecuencias son que el uso reiterado de un herbicida con un mismo mecanismo de acción durante varios años, lo que conduce es a provocar presión de selección sobre una población. Esa presión de selección sobre una población lo que hace es que cambie la frecuencia de los individuos que tienen algún rasgo, alguna característica de resistencia, y que disminuya la frecuencia de los individuos que tienen una alta susceptibilidad a esa técnica de control. De esta forma se produce lo que se denomina la resistencia herbicida. La resistencia, según la definición que se utiliza hoy en día, es la habilidad hereditaria que tienen algunos individuos dentro de una población. Esos individuos se terminan denominando biotipos, que les permite sobrevivir y reproducirse a una dosis de una herbicida a la cual la población original era susceptible. Es decir, pasamos de una población en la cual hay mayormente individuos susceptibles, en la medida que nosotros hacemos una aplicación, eliminamos los susceptibles y queda alguno de esos individuos, unos pocos, que tienen algún rasgo de resistencia, y así sucesivamente, cuando seguimos aplicando
el mismo producto o productos con un mismo mecanismo de acción, llegamos al final a tener una población donde la mayoría de los individuos presentan ese rasgo de inmunidad o de no control o de resistencia, como decimos. En definitiva, la resistencia puede ser considerada como un caso de evolución adaptativa. O sea, las especies se van adaptando a estos tipos de controles que nosotros estamos realizando. Lo importante es que esos caracteres que se van transfiriendo de generación en generación son heredables. Y por supuesto, esa heredabilidad va a depender de un montón de factores, pero la semilla juega un rol fundamental, la semilla de la maleza juega un rol fundamental en la dispersión de ese carácter de resistencia. Hay algunos caracteres de resistencia, o hay algunos mecanismos de acción que tienen una gran facilidad, no una gran facilidad, sino que una alta probabilidad, ¿sí?, de generar individuos resistentes. Entonces se construyó esta pirámide, ¿sí?, en función de los mecanismos de acción de los herbicidas, en los cuales en el tope de la pirámide están los grupos o los mecanismos de acción que más fácilmente pueden generar resistencia. Y en la base están los mecanismos de acción en los cuales más difícilmente se puede. En la cima de esta pirámide tenemos los inhibidores de la acetonalcato sintetasa, por ejemplo, que son las sulfonilureas, por ejemplo, las imidazolinonas, y tenemos los inhibidores de la acetil-CoA carboxilasa, que son fundamentalmente los grupos de graminicidas. Y en la base, por ejemplo, tenemos un producto muy conocido por todos nosotros, que es el glifosato, inhibidor de la EPCP. O sea que relativamente encontrar una planta resistente a glifosato es mucho menos probable, ¿sí?, dentro de una población de maleza, que encontrar una planta resistente a un inhibidor de la ALS. Esto, si uno lo ve con números, la probabilidad de encontrar un individuo resistente a ALS es un individuo en 1 millón de individuos puede ser resistente a un inhibidor de las ALS. Para que encontrar un individuo resistente al glifosato, un individuo en ese que tenga resistencia al glifosato. Y mucho menor es la probabilidad de tener resistencia a un producto como atracina. Entonces, esto lo tenemos que ver en el contexto. Una planta de amaranto, por ejemplo, que es una de las malezas que más nos preocupa en este momento, puede potencialmente producir hasta 200.000 semillas por planta, y en condiciones de competencia normales de campo, hasta 65.000 propágulos. Esos propágulos tienen un 90% o más de viabilidad. Es decir, que dentro, si yo lo miro en términos de resistencia, y digo, para lograr para tener un individuo, la probabilidad de tener un individuo resistente a ALS es 1 en 1 millón, si yo tomo el valor potencial de producción de yuyo colorado, de amaranthus, en la producción de 5 individuos puede haber una planta, un individuo, una semilla que lleve el rasgo de resistencia. Si lo miro tomando en cuenta no las 200.000 que son la potencial, sino las 60.000 semillas que producen por planta en condiciones normales de competencia, quiere decir que cada 17 individuos que se escapan al control puede haber una semilla que lleve el rasgo de resistencia. Lo mismo pasa con coniza, otra maleza, rama negra, ¿no?, que también tenemos una prolificidad muy marcada, ¿sí? Se puede haber hasta 137.000 semillas por planta en condiciones normales, pero hay datos de hasta 300.000 semillas por planta, por capítulo, por planta, quiero decir. Entonces, eso hace que esa alta fecundidad provoque que pueda haber individuos resistentes frecuentemente, o mucha probabilidad de tener resistencia. Bueno, acá hay algunos datos, como les decía, Amaranthus palmieri, Echinocloa, sordo de Alepo, 28.000 semillas, o sea, la cantidad de semillas por planta y normalmente la viabilidad de esas semillas es bastante alta, y por lo tanto es la vía principal de transmisión, ¿sí?, de los caracteres de resistencia. En definitiva, la semilla es el medio de dispersión de los biotipos resistentes. O sea, cuando uno analiza muestras de semilla y encuentra
la presencia de esos propágulos de maleza. Esos propágulos de maleza no solamente son importantes desde el punto de vista desde diferentes puntos de vista, sino que además están llevando, pueden ser los portadores de caracteres de resistencia para nuevos cultivos. Bueno, esto pasa frecuentemente y nosotros lo vemos, el uso propio de semillas, cuando la semilla no es debidamente, no se limpia debidamente. Encontramos, por ejemplo, fíjense, un lote de soja con una cantidad de semillas de amaranthus, ¿sí?, que supera ampliamente la cantidad de semillas de soja. El transporte es un medio de dispersión de los caracteres de resistencia. O sea, toda la cosecha va a los puertos, y entonces esos camiones que llevan lo que hacen es unos corredores de dispersión. Es clarito cuando uno mira la literatura, son claros las apariciones de individuos resistentes en la confluencia de los puertos, ¿sí?, debido a que esos camiones transportan el cereal y también transportan la semilla de maleza que va contaminando ese cereal. Ni hablar de las cosechadoras, que se mueven buscando trabajo normalmente de norte a sur, están con la cosecha del norte y vienen al sur, y muchas veces trasladan semillas por no estar suficientemente limpias. Y dentro de los mismos lotes, la desparramada que se hace por la cola de las máquinas ha llevado a que se hayan diseñado hoy en día equipos como este que se llama Terminator, que son equipos para destruir, y destruyen hasta el 95-98% de las semillas de maleza que saldrían por la cola de una máquina. La resistencia no es un problema de Argentina, la resistencia es un problema a nivel mundial. A nivel mundial existen 500 casos de resistencia que más o menos involucran a 400 especies. La mayoría, más del 30% de los casos de resistencia, son resistencias debido a inhibidores de la ALS. Hay 160, de estos 400 casos, 160 hay inhibidores de la ALS, un mecanismo de acción en el cual lo tienen muchas de las familias químicas de productos cruzados, ¿sí? Y si uno mira comparativamente, a nivel mundial, el 10% o menos solo resulta resistente a inhibidores de la EPSP, o sea, glifosato. O sea, es un mecanismo de acción mucho menos frecuente de desarrollar resistencia, ¿sí? En nuestro país, la resistencia empezó a aparecer. El primer caso de resistencia fue en el año 96, pero los casos de resistencia creciente se empezaron a desarrollar a partir de 2005. Hoy hay 21 especies que involucran, que tienen 39 biotipos, y dentro de los cuales tenemos 25 biotipos que son resistentes al glifosato. Más del 55% de los problemas de resistencia de la República Argentina son de resistencia al glifosato. Nos comparamos con el mundo, fíjense que en todo el mundo la mayor proporción de resistencia es a inhibidores de la Estados Unidos, el 32%, y sucesivamente en Australia el 30%, en Canadá el 38%, en Brasil el 43% de los problemas son la inhibición de la ALS. En Argentina el uso indiscriminado y no contenido de glifosato hace que hoy nuestro principal problema sea la resistencia al glifosato. El 52% de los problemas de maleza resistentes al glifosato. Y la semilla es la portadora de esos genes, de esos caracteres que desarrollan esa resistencia. Esta es la situación de glifosato en Argentina, esas 20 y pico de especies, ¿sí? La mayoría de ellas son gramíneas, y la dispersión de estas semillas hace que, de estas semillas en general, de todas las especies, hace que se transfieran de una u otra a otro campo esa resistencia. Y entonces eso es preocupante. Por eso es tan importante, cuando hablamos de la calidad de la semilla, de los análisis de la semilla, en el contexto de este congreso, prestigioso congreso de los laboratorios, ¿sí?, el análisis de la semilla, porque en definitiva no solamente es detectar una semilla de maleza, sino es capaz de evitar muchas veces la propagación de
algo mucho más importante, que es la resistencia de malezas herbicidas. Nos quedamos sin herramientas para trabajar. Cuando nosotros distribuimos o dispersamos la resistencia, las herramientas que tenemos de trabajo las arruinamos porque no funcionan más. O sea, deja de funcionar un producto, deja de funcionar una herramienta de trabajo. Y las herramientas de trabajo no aparecen todos los días en el mercado. Entonces tenemos que cuidar para poder seguir produciendo de manera eficiente. Por eso creo que la calidad de semilla es fundamental en la detección de estas semillas extrañas que vienen como contaminante de los lotes de semilla para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Bueno, en segundo término, presentará su ponencia el doctor Master Science, ingeniero agrónomo Enzo Bracamonte. Adelante, ingeniero, con su presentación. Bueno, vamos a abordar la temática de resistencia de malezas herbicidas en Córdoba. Trataremos específicamente el tema de las semillas, sus aspectos bioecológicos y de manejo que están incidiendo en su persistencia. La próxima. Sí, la próxima. Bien, para posicionar esta problemática, sabemos que las malezas constituyen el principal factor de reducción de rendimiento potenciales de los cultivos. Publicaciones de la FAO y las revistas científicas internacionales nos están señalando que están incidiendo sobre el rendimiento arriba del 35%. Tenemos varias estrategias para reducir la incidencia de las malezas. Principalmente, y el más utilizado, es el uso de las herramientas químicas, los herbicidas. ¿Por qué? Porque nos proveen una alta eficacia, una alta actividad biológica, son muy selectivos, son muy flexibles desde el punto de vista agronómico y sobre todo tienen una alta relación costo-beneficio. El uso de esta herramienta nos está permitiendo evitar arriba del 75% de las pérdidas potenciales por el daño de malezas. La próxima, por favor. Bien, esta herramienta tan usada a nivel mundial, bueno, era de esperar que ocurriera lo que muchos estaban esperando, los primeros casos de resistencia a nivel mundial, y ocurrió en Estados Unidos en 1970 con una variedad, un biotipo de Senecio vulgaris. Ahora, ¿qué es la resistencia? Para aclarar, es la capacidad evolucionaria heredable de un biotipo de una población de maleza anteriormente susceptible a un herbicida y que tiene la capacidad de soportar y completar su ciclo de vida cuando el herbicida es empleado su dosis normal en una situación agrícola. O sea, es el aumento de la frecuencia de los biotipos resistentes preexistentes ya en la población, aunque en una muy baja proporción. Finalmente, es la proporción de individuos originalmente resistentes dentro de una población la que se incrementa a través del tiempo. Sí, la próxima, por favor. Bien, a partir del primer caso en 1970, bueno, el crecimiento fue exponencial a nivel mundial. Como datos, como parámetro, podemos observar que ya en el 2006 tenemos 311 biotipos resistentes y actualmente la Sociedad Americana de Ciencia de Maleza nos está indicando que tenemos 500 casos únicos de resistencia, abarcando 266 especies dicotiledóneas y 248 casos de monocotiledónea, alcanzando 71 cultivos y casi 70%, casi 70 países a nivel mundial. Bueno, los grupos químicos más afectados son aquellos que son más utilizados en el mundo. Aquellos inhibidores de las ALS, las triacinas, los inhibidores de las ACCasa, que son los graminicidas, el glifosato, y aquellos que afectan el fotosistema 1 y 2, y los inhibidores de las auxinas sintéticas. Es de destacar que los principales países, más del 60%, de los países afectados corresponden a los países desarrollados. La próxima, por favor. Bien, si nos ubicamos esta problemática en Argentina, vemos que podemos ubicarnos a partir de la década del 90, en el cual el paquete tecnológico, siembra directa, el uso intensivo de glifosato y la soja RR que llegó a nuestro país el año 1996, bueno, constituyó un paquete que abarcó toda la superficie y nos proveyó saldos exportables.
pero con un costo ecológico importante desde el punto de vista negativo. ¿Por qué? Porque produjo un cambio o inversión de flora, sobre todo en toda la región pampeana y en la región central del país. Esto afectó principalmente los principales parámetros poblacionales como dominancia, la abundancia, y bueno, tuvimos un cambio de flora en el cual principalmente hubo una reconversión a aquellas especies que antes estaban de alambrado para afuera, y ahora tenemos la presencia de muchas especies en el cual son tolerantes naturalmente, entre ellas el glifosato. Sí, la próxima, por favor. Bien, aquí le estamos mostrando varias especies que están dominando, principalmente en el periodo de barbecho corto, barbecho largo en la región central del país. Bueno, entre ellas todavía hay algunas de difícil control, desde el punto de vista con la herramienta química que disponemos. La próxima, por favor. Bien, estas malezas, denominadas duras, difíciles o nuevas, bueno, son las malezas tolerantes. Aquí llamamos tolerantes aquellas que por el uso continuo de un mismo herbicida a una dosis dada, se selecciona dentro de la comunidad una masa de especies que son naturalmente tolerantes a ese herbicida y a esa dosis. O sea que poseen características que son innatas y nunca antes fueron sensibles o susceptibles al herbicida. Sí, la próxima, por favor. Bien, acá quiero mostrarles algunas características con sus riquezas desde el punto de vista bioecológicas que la hacen dominantes en la región central del país. Bueno, acá solamente para mostrarle la famosa comerina erecta, que es la flor de Santa Lucía. Bueno, tiene yemas, es capaz de producir ramificaciones, tallos carnosos, alto contenido de agua en sus tejidos. El 95% de sus semillas son producidas, que son viables y son capaces de germinar apenas se desprenden de las plantas. Tiene una viabilidad alrededor de un año y germinan tanto a temperatura constante como alternadas. Y tiene, por supuesto, una baja susceptibilidad al glifosato, al 2,4-D, o sea que la hace realmente exitosa en los agroecosistemas de la región central del país. La próxima, por favor. Bueno, aquí también les presento a Borreria, muy conocida por los técnicos y productores, otra especie realmente muy difícil de controlar, y bueno, tiene características bioecológicas que la hacen muy dominantes, también en la región central, algunas características, como podemos ver, poseen hasta 90.000 semillas por planta, bueno, y tienen todas unas características que la hacen exitosa en nuestra región central del país. Vamos a la próxima, por favor. Otra especie, también difícil actualmente de controlar, son las siempre vivas del campo, que es la gonfrena. Bueno, puede tener hasta más de 20.000 semillas, viable hasta más de 5 años. Bueno, tienen muchas características también que la hacen exitosas, muy exitosas a nivel de la región central también del país. Sí, la próxima, por favor. Bien, paralelamente a la presencia de estas malezas tolerantes, a los principales principios activos que estamos utilizando, bien, no era difícil que ocurriera el primer caso de resistencia a nivel nacional, que ocurrió el año 1996, con la resistencia de Amaranthus quitensis, el actual amaranto híbrido, a herbicidas inhibidores de la ALS. Bien, a partir de allí, como ustedes pueden observar, el crecimiento fue vertiginoso, exponencial, casos de resistencia directa como resistencia múltiple, que actualmente ya tenemos 13. Es destacable y casi alarmante esta situación porque ya tenemos afectadas 29 millones de hectáreas a nivel del país, casi la totalidad de la superficie agrícola del país, en el cual tenemos ya 39 biotipos de biotipos resistentes abarcando 21 especies. Bueno, con las principales que están, las más problemáticas son Coniza bonaerensis, Amaranthus híbridos, Sorghum lepense, Clores triclores y el Auxinia indica. Sí, la próxima, por favor. Bien, llegamos a Córdoba. Bueno, Córdoba actualmente es la región agrícola más afectada del país. Actualmente las malezas resistentes nos están ocupando más de 18 millones de hectáreas. La número uno, incluso a nivel del país, ya incluso no considerando
Aconisa bonaerense, porque ya es endémica y la estamos considerando casi el 100% de la superficie del país. Bueno, y la más preocupante es en estos momentos Amaranthus, tanto híbridos como palmero, pero principalmente híbridos, que es se está llevando más del 36% en el país. En el segundo lugar, el Leucine indica. En el tercer lugar, en nuestra región, están dominando claramente el grupo Cloris y Tricloris, luego Sorgo de Alepo y Echinoclea colonum. Y bueno, y por último tenemos ya en el sexto lugar Lolium, pero está más ubicada en regiones más húmedas del sudeste de la provincia de Córdoba. Esto es importante porque, sobre todo dramático desde el punto de vista económico, porque esto ha producido un aumento en los costos, superando ya los $120 por hectárea, sin considerar el costo de los alquileres. La próxima, por favor. Bien, ahora, ¿cuáles son estas características que la hacen exitosa en las regiones centrales del país? Son características bioecológicas que le confieren alta presencia y dispersión. Bueno, y a la vez también que le confieren alta adaptación y dispersión, y que le otorgan una alta dinámica poblacional y dominancia en todos los que son los agroecosistemas del país. Bueno, vamos a mencionar algunas, la más importante, el hábito de crecimiento anuales. Este tipo de especies son muy susceptibles a la aparición de biotipos resistentes, aquellas que tienen alta susceptibilidad a un herbicida en particular. Estas especies tienen una gran adaptación a ambiente en general no modificado, tiene una estrategia CAG, que le llamamos desde el punto de vista ecológico. Tiene una gran habilidad competitiva, un rápido agotamiento de los recursos limitantes, cuando son limitantes, una baja dormición, muy alta germinación. Aquellas que pueden tener varias generaciones reproductivas en cada ciclo de crecimiento, principalmente del norte de Córdoba hacia el norte del país. Posee una gran producción y dispersión de semillas pequeñas, la mayoría oscilan entre 1 milímetro a 2 milímetros, muy pequeñas. Principalmente la mayoría están dentro del ciclo fotosintético carbono 4 y carbono 3. Principalmente las carbono 4 que le otorgan una alta eficiencia fotosintética y alta eficiencia del uso del agua. Tiene una gran tolerancia a la absorción aérea de herbicidas y finalmente tiene una gran plasticidad ambiental, tanto morfológica como fisiológica. La próxima, por favor. Bien, bueno, pero ahora, ¿cuáles son los aspectos en la maleza resistente, los aspectos bioecológicos que inciden en su persistencia? Vamos a poner como ejemplo nomás, una maleza que realmente nos está preocupando mucho, es por su control y su gran expansión en la superficie, el amaranto híbrido. Bueno, es una planta que puede alcanzar tranquilamente los 2 metros de altura, tiene una elevada tasa de crecimiento, son muy competitivos por nutrientes. Se ha observado a nivel a campo que en 3 días solamente puede alcanzar hasta el 90% de su tamaño final. Tiene una capacidad de hibridarse con otras especies de amarantos, con lo cual nos puede transferir los genes de resistencia hacia otras especies del mismo género. Tiene una dispersión tanto barócora, también endosócoras, por rumiante, pero evidentemente, como hemos escuchado una colega anteriormente, la gran dispersión a nivel nacional está dado por el hombre, sobre todo por maquinarias. Tiene una elevada fecundidad con semillas de 1,5 milímetros y cada planta puede producir de 100.000 hasta más de 600.000 semillas por planta. Y la floración puede florecer tanto de 10 centímetros hasta los 2 metros, ¿sí? Y otra característica que tanto las amarantáceas como las monocotiledóneas, las gramíneas anuales, son las primeras en comenzar su ciclo, especialmente en esta época del año, septiembre, octubre, con las primeras precipitaciones, son las primeras en invadir todos los nichos agrícolas del país. Por supuesto que ya a esta altura Amaranto híbrido está presentando varias resistencias, tanto directa como múltiple. La próxima, por favor. Bien, aquí les muestro algunas otras características que la hacen exitosas a estas especies, como es Eulesine indica, y también el grupo Cloris y Tricloris. Bueno,
podemos ver que Eulexine puede producir hasta más de 50.000 semillas por planta. Tiene una gran adaptación a diferentes nichos agroecológicos del país, tanto Eulexine como Chloris y Ticloris, lo que le hace que con una gran velocidad de avance en toda la superficie de la región central del país. Bueno, tanto en suelos de muy buena calidad hasta suelos sódicos, salinos sódicos, bueno, podemos encontrar tranquilamente hasta el grupo de las Chloris, tanto Chloris virgata como Chloris elata. La próxima, por favor. Bien, ahora ya vimos todos los aspectos bioecológicos que le hacen exitosas a estas especies, ¿no? Agroecosistemas. Vamos a ver rápidamente aquellos aspectos agronómicos que están incidiendo en su presencia y su persistencia. Es evidente que hubo una sobreestimación de la tecnología química que estamos utilizando. Todavía estamos dentro de un marco, fuera de un marco ecológico y con un enfoque de cortoplacista, y no estamos considerando el proceso biológico que está asegurando ese proceso de malezamiento. Actualmente estamos con poca disponibilidad de familias químicas para una estrategia de rotación de herbicidas. Y el problema actualmente está siendo abordado casi exclusivamente mediante la utilización de principios activos alternativos y o complementarios, y se está comenzando con técnicas culturales, tanto estrechamiento de surcos como la implementación de cultivos de coberturas y nuevamente la introducción de actividades mecánicas, pero estas herramientas todavía están con lenta adopción, no superando el 10%. Bueno, otro dato es muy importante, que el movimiento de semillas de malezas resistentes se produce tanto entre lotes y entre distintas regiones del país. Principalmente se está dando por la maquinaria agrícola, principalmente a través de las cosechadoras. Y un dato importante es que hasta el 75% de la semilla utilizada en soja no es fiscalizada, y se está denunciando un mercado ilegal hasta el 5% de las ventas de semilla de soja. Ahora, ¿cuáles son las posibles consecuencias sobre la calidad de la cosecha y la comercialización? Bueno, hay un aumento, como vimos, un aumento creciente de las poblaciones resistentes en periodos de cosecha y en las cosechadoras que están contaminadas con amarantos híbridos y principalmente con gramíneas anuales. Aunque todavía en baja proporción, las crecientes poblaciones de las resistentes en cosecha pueden provocar un aumento de semillas de maleza en las plantas de silos regionales. Bueno, acá les quiero mostrar algunos valores promedio en el centro norte de Córdoba. Tenemos de soja de primera hemos observado hasta un máximo de 1% de presencia de semillas de malezas. En soja de segunda está superando el 1%. En cultivo de garbanzo y poroto se ha observado hasta 2 o más % de semillas de malezas. En el sudeste de Córdoba, principalmente en la región cercana a Marcos Juárez, los cultivos más afectados son soja de segunda, que oscila entre 0,5 y 2%, principalmente en años secos, ¿cierto? Bueno, maíz y trigo están llegando bastante limpios actualmente. Tanto la región central de Córdoba están oscilando según la región y según el año, entre el 1 y hasta el 5% de lo que es realmente alto. Bueno, y es importante considerar un cultivo como la alfalfa, que valores que nos están llegando entre 0,5 y hasta el 15%, que realmente, bueno, puede ser debido a un lugar, un momento determinado, que hay que analizarlo. La próxima, por favor. Bueno, vamos a realizar algunas consideraciones finales a esta temática. Bueno, los problemas de los genotipos o biotipos resistentes en los cultivos continúan. Se está complejizando y las soluciones son crecientemente costosas. Los avances que estamos vislumbrando en estrategia de control, se está enfocando principalmente en el mejoramiento genético y en el uso de la biotecnología. Esta problemática de la maleza resistente es dinámica y es creciente, y está sintetizada principalmente en el momento de la cosecha. Por eso es necesario. Tenemos que eficientizar los controles de semillas de maleza en el momento de la cosecha. Replantear la necesidad de actualización de las especies de malezas prohibidas, las malezas toleradas primarias, las malezas que son secundarias, y aquellas malezas que podemos denominarlas comunes en los estándares exigibles de la legislación nacional de las semillas. Tiene que haber un seguimiento y una actualización anual
o trianual de estas malezas que son prioritarias debido a esta dinámica y muy compleja de esta paquete de malezas que están dominando las regiones central del país. Y por supuesto tiene que haber una generación de políticas nacionales, tanto de prevención y manejo de malezas resistentes, tanto a nivel nación, provincias. Principalmente debe haber mayor generación de recursos humanos y conocimientos básicos desde las universidades, y trabajar en conjunto también con organismos públicos, todas las cámaras, sobre todo las cámaras químicas y todas las empresas y las corporaciones relacionadas directa o indirectamente con los granos y las semillas, principalmente de consumo interno y de exportación. La próxima, por favor. Bueno, quiero agradecerle principalmente y la invitación a la comisión organizadora y al comité científico por esta invitación. Gracias. Muchas gracias, Enzo, por su presentación. A continuación, la tercera exposición la realizará la ingeniera agrónoma Patricia Díez de Ulzurum. Adelante, Patricia. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Patricia Díez de Ulzurum, soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y en el día de hoy les voy a estar presentando justamente este trabajo que va a hablar justamente de la resistencia a herbicidas en el sudeste bonaerense y la influencia de la maquinaria agrícola en la diseminación de semillas. Agradezco la invitación para estar participando en este primer Congreso Argentino de Semillas. De introducción presentamos entonces los casos de resistencia a herbicidas en Argentina. Tenemos básicamente más de 20 especies con resistencia a diferentes modos de acción. Tenemos 4 principalmente: el herbicida glifosato, inhibidor de la enzima EPS-PS, herbicidas graminicidas, inhibidores de la enzima acetolactato sintetasa y también herbicidas hormonales. Dentro de las familias de malezas tenemos al grupo de poáceas, brasicáceas, amarantáceas y asteráceas. Si bien hablamos de que en Argentina hay más de 20 especies con resistencia, en lo que sería el sudeste bonaerense, sur de la provincia de Buenos Aires, afortunadamente es mucho más bajo el número de especies. Tenemos básicamente problemas con raigrás resistente a diferentes modos de acción y resistencias múltiples. También el caso de malezas de la familia de las brasicáceas, como nabo y nabón, y el caso de yuyo colorado. En cuanto a los agentes de dispersión de semillas, sobre todo los agentes que pueden aparecer en la dispersión de semillas de malezas, podemos mencionar que la dispersión puede ser dentro de un mismo lote, entre lotes o inclusive entre diferentes regiones del país. Tenemos factores de dispersión a nivel natural, que en general tienen menor distancia de dispersión en una escala de metros, como podría ser el ganado, el escurrimiento, las aves, el viento, hormigas, dehiscencia natural de las plantas o inclusive las gotas de lluvia. Sin embargo, tenemos otros factores en los cuales interviene el hombre, como factores antrópicos, en los cuales la distancia de dispersión en metros es mucho mayor, por lo cual en general se da entre lotes o entre regiones. Dentro de ellos los más importantes es el transporte de ganado, la semilla contaminada, ahí básicamente lo que es comercialización de semilla no fiscalizada, o movimiento de semilla para alimentación del ganado. También por medio de acequias o agua de riego, abonos, y particularmente en el día de hoy lo que voy a estar mostrando es resultados de algunos ensayos que hemos realizado estudiando el movimiento que se produce de semilla por medio de la maquinaria agrícola, básicamente las cosechadoras. Lo que se ve aquí en la fotografía son algunos de los casos que empezamos a ver hace un par de años en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Lo que se ve en la fotografía de la izquierda, cómo empezaban a aparecer esos manchones en formas lineales sobre la cabecera de los lotes, lo que nos estaba indicando que donde la máquina cosechadora pasaba y a través de la cola va desparramando justamente los restos de cosecha, era que se estaba viendo que traía seguramente semillas de malezas de otros lotes. Cuando uno se acerca a esta imagen, lo que podemos ver en el caso de la derecha es que además estas semillas de venir de otro lote tenían problemas de resistencia, porque ante la aplicación de un herbicida podemos ver plantas que han sido muy bien controladas, mientras que otras plantas estaban vivas. O sea que
no solo era un problema de diseminación, sino que también estaban trayendo semillas con problemas de resistencia. Otro de los casos que nos alertaba del probable movimiento de semillas por las máquinas cosechadoras fue la aparición de Amaranthus palmeri en el sudeste bonaerense. Amaranthus palmeri es una especie originaria de Estados Unidos que ingresó a la Argentina aproximadamente en el año 2012, a la provincia de Córdoba, y que podemos diferenciarla de las otras especies de Amaranthus presentes en Argentina justamente porque es una especie monoica, una especie dioica, perdón, por lo cual podemos encontrar tanto plantas que van a llevar inflorescencias con flores femeninas como inflorescencias masculinas en otras plantas, o sea que vamos a tener dos pies separados, mientras que el caso de Amaranthus hybridus tenemos una sola planta con los dos tipos de flores, por lo cual es una especie monoica. En estos primeros lotes que aparecieron en el año 2016 en el sudeste bonaerense con presencia de esta maleza, que nos tocó identificar, justamente charlando con el asesor del campo, lo que nos decía era que el año anterior habían ingresado máquinas cosechadoras de Córdoba. Esto fue lo que nos alertó de justamente la importancia que podían estar teniendo las máquinas en diseminación de semillas. Fue así que surgió la idea de hacer este trabajo, que denominamos presencia y abundancia de semillas de malezas en máquinas cosechadoras, el cual forma parte de la tesis de grado de la alumna Ainhoa Axilar, y el cual también realizamos en conjunto con gente de la Cátedra de Mecanización Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, en el cual participó Santiago Tur, y básicamente lo que se planteó fue con una aspiradora de mano extraer de diferentes zonas de acumulación de la máquina restos de cosecha que podrían llegar a tener presencia de semillas de maleza. Fue así que se colectó semillas de las zonas del embocador, del retorno, de la tolva y de la noria de grano limpio. Una vez colectadas, ¿sí? Los diferentes sitios de muestreo, bueno, en particular muestreamos ya sea para máquinas destinadas a cultivos de grano fino como a cultivos de grano grueso. En el caso de las máquinas destinadas a cosecha de trigo y cebada, en general siguen el orden de maduración de los cultivos desde el norte hacia la zona sur, por lo cual las máquinas provenían de diferentes provincias como Santa Fe, Córdoba y norte de Buenos Aires, y en general aquellas que analizamos para cosecha de cultivos de grano grueso eran máquinas que habían estado cosechando diferentes lotes en el sudeste bonaerense, y en general, como los periodos de cosecha suelen ser mayores, las máquinas están mucho más tiempo aquí. Lo que obteníamos entonces eran este tipo de residuos en la cual había restos de cosecha del cultivo con algunos granos, y por medio de la separación con algún tipo de pincel y pinzas obteníamos diferentes semillas de malezas, las que eran analizadas bajo la lupa a través de la identificación con claves de identificación taxonómica, y en aquellos casos que no pudiéramos diferenciarlas se ponían a germinar. En cuanto a la abundancia o los resultados que obtuvimos de abundancia de semillas de malezas en los diferentes sitios para lo que eran las máquinas provenientes de cosecha de cultivos de grano fino, en general tuvimos presencia de Lolium o raigrás como la especie más abundante, también Avena fatua y Brassica rapa, que son tres de las especies más comunes en estos cultivos, pero también tuvimos semillas de Amaranthus. Esta es una especie que en la zona sudeste, justamente en la época de diciembre o enero, que fuera la cosecha, todavía no podría tener semilla, pero bueno, al venir del norte es que también pudimos encontrar justamente semilla de esta maleza. En cuanto a las máquinas analizadas, en más de 20 máquinas, vimos que el 100% presentó semillas de malezas, y tenía aproximadamente 700 semillas promedio cada una. Y bueno, como habíamos mencionado, Avena fatua y Lolium multiflorum fueron las especies más abundantes. En cuanto a aquellas máquinas provenientes de cultivos de grano grueso, vimos que en este caso eran bastante más abundantes las semillas analizadas, era Amaranthus o Yuyo colorado la especie más abundante,
también encontramos gran cantidad de semillas de rama negra o Conyza sumatrensis, boáceas o gramíneas de verano, entre las cuales teníamos mayor abundancia de Leucine indica, Setaria viridis y sorgo de Alepo, y el caso de Stellaria media o capiqui. En este caso, el 100% de las máquinas provenientes de cultivos de soja tenían presencia de semillas, mientras que aquellas provenientes de cultivo de maíz no tuvieron justamente aparición de semillas de malezas, probablemente por la mayor altura de corte de la plataforma. En este caso teníamos mayor cantidad de semillas con un promedio aproximado de 13.000 en cada una de las máquinas. Rápidamente mencionar dentro de lo que es los casos de resistencia y la importancia justamente de la diseminación a través de la semilla, un caso muy importante en el sudeste bonaerense es la aparición de la especie Brassica rapa o nabo con resistencia al herbicida de glifosato, en el cual a través de estudios que realizó la gente de Bahía Blanca en estas poblaciones, pudieron detectar que poseían el transgén de resistencia que fuera incorporado en el cultivo de colza para justamente tener cultivo con resistencia a este herbicida. Si bien este evento nunca fue aprobado en el país, se sugiere que pudo haber ingresado semilla de forma ilegal o como contaminante de algún otro cultivo, y bueno, es así que se produjo justamente vía polen el cruzamiento de las poblaciones naturales con estas poblaciones resistentes, y bueno, es otro de los casos de importancia en el cual se ha diseminado en varios de los partidos del sudeste bonaerense esta especie con resistencia transgénica al herbicida glifosato. Bueno, y un poco para terminar, volver a preguntarnos cuál es la importancia de la semilla en la diseminación de resistencia de malezas a herbicidas. En total, en Argentina tenemos 39 biotipos de 21 especies con resistencia a 4 sitios de acción, de las cuales 13 poseen casos de resistencia múltiple. Y si vamos a analizar cada una de las especies, solo 2 de ellas poseen multiplicación vegetativa y 3 especies únicamente poseen papus, que sería uno de los órganos que podría favorecer la diseminación. O sea que no solo es importante la diseminación a través de las semillas, sino que la diseminación antrópica, o sea, aquella que es facilitada por el hombre. Bueno, ya como para finalizar, entender la importancia de los mecanismos de dispersión es vital en el desarrollo de estrategias preventivas de manejo de malezas, pasar de lo que es la fotografía de la izquierda, en el cual hay una planta aislada que pudo haber llegado justamente, como en este caso, por la contaminación, ¿sí? O presente en residuos de cosecha de la maquinaria, a lo que sería la fotografía de la derecha, justamente puede llegar a ser en malezas tan prolíficas como esta cuestión de 2 o 3 años. De ahí la importancia justamente de prevenir la diseminación antrópica a través de la maquinaria. Bueno, eso era todo, muchas gracias, dejo mis datos de contacto y quedo a la espera de las preguntas. Muchas gracias, ingeniera. Por último, el trabajo científico a exponer en forma oral será realizado por la ingeniera agrónoma Master Science Natalie Lázaro. Adelante, ingeniera, con su trabajo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Yo les voy a presentar el trabajo que se realizó en la Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados, en ALAP. El título del trabajo es Determinación de la presencia de esclerosios en Sclerotinia sclerotiorum en muestras de soja en 3 campañas, 2017, 2018 y 2019. Bueno, Sclerotinia ha tomado relevante importancia hasta la década del 90, principalmente, bueno, asociado un poco al sistema de siembra de la soja en ese entonces, principalmente realizado en sistema convencional. Luego, la afección de esclerotinia al cultivo comenzó a disminuir, asociado ahí en la década del 90
a la implementación de la siembra directa en los cultivos, y se han registrado pérdidas importantes durante el cultivo, y acá les presento datos de Montoya en el 2017, presentado en el Congreso Argentino de Fitopatología, donde trabajaron con muestras apareadas de planta sana, planta enferma, y podemos ver la afección en los componentes de rendimiento del cultivo, en este caso en el peso de grano, afecciones hasta el 65,5% de pérdida en cuanto al peso. Para el caso del número de granos, pérdidas de hasta el 56%, y bueno, y también afecciones, por supuesto, en el peso de mil, hasta el 22%, datos relevados en 2 campañas. En nuestra zona, acá lo que les presento es información del Grupo de Sanidad de Balcarce. Vemos una imagen que está obtenida de la red de sanidad, la red territorial de sanidad vegetal, donde fueron relevando a través del 2013 hasta la presente campaña datos de lotes, ahí con unas marquitas vamos a ver en blanco donde no se observó la presencia de enfermedad, en verde donde la presencia de enfermedad se registró pero fue baja, y valores intermedios para lo que es amarillo y rojo con alta presencia vendría a ser. Bueno, lo que vemos en la tabla siguiente, en los datos relevados, en promedio de los últimos 7 años, la prevalencia de esclerotinia en la región sudeste es del 9%. En promedio, datos obtenidos de la red SABE. La importancia de esto, bueno, un poco con la siembra directa y también un ajuste en las distancias entre surcos que tendieron a ser cada vez más chicas. Se genera un ambiente intralote que es muy importante y es muy distinta del ambiente que se genera por fuera del lote, vendría a ser, donde se dan las condiciones de temperatura y humedad para que esclerotinia pueda afectar los cultivos, ¿sí? Bueno, cuando lotes que son importantes o que pueden tener pérdidas relevantes están registrados con más del 15% de incidencia, por ende, bueno, ya vemos que el monitoreo es muy importante para tener en cuenta qué está sucediendo en el campo en la actualidad. Luego nosotros esos lotes que pueden llegar a estar infectados los cosechamos y los almacenamos, ya sea, bueno, una venta, un acopio, o los guardamos, por supuesto, para semilla, en silobolsas. En general más del 50% de la soja a nivel país se almacena en silobolsas, y cuando llega el momento más próximo a la siembra, tomamos unas muestras de esos silobolsas, tal como Ignacio hoy nos hablaba de la importancia del muestreo de semillas. Tomamos una muestra y la llevamos al laboratorio para conocer la calidad de los análisis, la calidad de ese pool de semilla que tenemos. Dentro de los análisis que hoy bien marcaba Ignacio, se encuentra el análisis de pureza físico-botánica, que en conjunto con los demás nos va a permitir un panorama de calidad e iniciar un nuevo cultivo de la mejor manera, ¿no? Conociendo esa semilla que vamos a utilizar. La metodología de pureza está descrita en el capítulo 3 de las reglas ISTA, y el objetivo principal que tiene este análisis es conocer de esa muestra de trabajo el porcentaje en peso de lo que es semilla pura, identificar esa semilla que nos va a dar una potencial plántula o no, dependiendo la calidad del poder germinativo y los otros ítems. Conocer qué otras semillas pueden estar acompañando en esa muestra de trabajo o en esa muestra que nosotros vamos a analizar dentro del laboratorio, y también conocer la materia inerte. Específicamente, cuando hablamos de semilla pura, son semillas que por supuesto se puede reconocer que pertenecen a la especie, por ende entran en este gran grupo todas las semillas que sean inmaduras, que sean verdes, aunque estén dañadas o enfermas por efecto de los patógenos, o que incluso estén germinadas, mientras que se reconocen que pertenecen a la especie, entran como semilla pura. Y también aquellas semillas que pueden llegar a estar dañadas, pero que tienen más de un 50% de su tamaño.
En cuanto a otras semillas, podemos reconocer e identificar tanto a malezas, como recién mencionaba Víctor Juan, y aquellas especies que estén mezcladas, en este caso con soja, que sean también de interés agronómicos. Se las identifica y, por supuesto, se las declara o se las identifica en porcentaje en peso de la muestra original. Dentro de la materia inerte podemos llegar a tener, son todas aquellas, por supuesto, materiales como restos vegetales, restos de plantas, de vainas, tierra, aquellos cotiledones sueltos o restos de semillas que tengan menos del 50% de su tamaño, y por supuesto también se identifican estructuras de resistencia del hongo, como pueden ser los esclerosios, en este caso de Sclerotinia. ¿Qué información nos brinda entonces el análisis de pureza? Bueno, no solamente nos va a permitir estimar los kilos a sembrar, en este caso de soja, la importancia no solamente para regular la máquina, la sembradora, sino también previo a eso para saber cuánto comprar, ¿sí? Por supuesto, siempre en conjunto con los análisis de calidad. Conocer las impurezas que estamos introduciendo, por ejemplo, a lotes nuevos o a lotes que no conocemos, que se alquilan o demás, conocer qué impurezas vamos a estar introduciendo. Introducir, por supuesto, malezas, corremos el riesgo de introducir malezas a nuevos lotes, y esto con el análisis de pureza lo podemos identificar. Y también introducir nuevos patógenos o patógenos que quizás no teníamos problema dentro de la rotación, nuevos patógenos que a través de las estructuras de resistencia y por supuesto a través de la semilla, que es un vehículo importante en este sentido. Para esto se relevó dentro de ALAP, para las campañas 2017, 2018 y 19, 15 de los laboratorios pertenecientes a ALAP relevaron la cantidad de esclerosios y la presencia de esclerosios en los análisis de pureza físico-botánica que llegaban a sus laboratorios, que sus clientes les solicitaban. Considerando estas tres campañas, se pudo relevar que el 80% de estos laboratorios que participaron detectaron esclerotinia o presencias de esclerosios en al menos una de las campañas de investigación de interés, ¿no? En este gráfico lo que les mostramos es el número de muestras procesadas en los 3 años. ¿Sí? En las barras celestes tenemos el total de muestras procesadas y en las barras azules las muestras positivas donde se detectaron esclerosios de esclerotinia para 2017, 2018 y 2019. Hago la salvedad del volumen de muestras del 2019, ya que se relevó en un estadio temprano de inicio de la campaña, al inicio de la campaña en ese momento, por eso la cantidad de muestras es inferior. Observando en el dato de prevalencia de esta enfermedad y la presencia de esclerotinia, podemos ver que varió para las 3 campañas de 6,6 a un máximo de 12,8% de prevalencia para la campaña 2019. No solamente es importante el promedio, sino yo les muestro acá las prevalencias máximas. Fíjense en que llegamos hasta un rango del 50% de las muestras procesadas tenían esclerosios, ¿sí? No se identifica la cantidad en este caso, pero tenían presencia de esclerosios. La importancia que lleva, bueno, para los lotes futuros, por supuesto. ¿Qué importancia tiene este análisis? Bueno, no solamente es una información complementaria, como recién estábamos viendo, la posibilidad de detectar no solamente malezas, sino patógenos que estamos introduciendo al lote. Esta información es fundamental para el manejo del sistema en sí, como recién comentaban a lo largo del Congreso, manejar el patosistema, manejar malezas, para llegar a una correcta, a un buen desarrollo del cultivo. Es importante tener en cuenta, en conjunto, este análisis junto con un blotter test, donde nos va a determinar también el porcentaje, la identificación de los patógenos y el porcentaje que se encuentra en las semillas que tenemos, nos puede permitir tomar las decisiones o no utilizar ese pool de semillas
como inicio de un nuevo lote, o utilizar el terápico, no solamente el más adecuado, sino la dosis dentro del marbete recomendado que sea adecuada para controlar estas enfermedades y que no sean un problema a lo largo del desarrollo del cultivo. Por supuesto, lo fundamental y la información que nos brinda y la decisión que podemos tomar siempre es iniciar un lote de producción libre de inóculo y por ende la importancia de la metodología y del análisis de pureza físico-botánica en particular. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, ingeniera, por su presentación. Fue muy clara. Bajo seguido responderemos las preguntas de los participantes a los disertantes. Obviamente serán muy sintéticas, una por exposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones. La semilla como medio de propagación, cuán importante es, ya sea como contaminante o por medio de traslado con la maquinaria o camiones. Es muy importante que se haya tomado este tema. Van las preguntas. La primera es para Víctor Juan. Tengo dos. Dice, ¿qué acciones pueden implementarse para evitar la generación de biotipos resistentes? La segunda es, ¿han estudiado algo referido a arroz colorado resistentes a herbicidas ALS? Bueno, en principio, con el objetivo de responder la primera pregunta, lo que podemos decir que las estrategias para evitar o para tratar de disminuir el riesgo, la probabilidad de generación de biotipos resistentes, es el manejo integrado. O sea, es algo muy conocido desde hace mucho tiempo, pero muy pocas veces bien implementado. O sea, el manejo integrado conlleva el uso de un montón de estrategias, desde la rotación de cultivos hasta, hoy en día hablamos de la rotación de productos, o sea, no usar en diversos cultivos y en un mismo cultivo muchas veces un mismo mecanismo de acción, tratar de alternar los mecanismos de acción, usar mezclas, o sea, todas esas estrategias sirven para evitar o para disminuir la velocidad con la que uno ejerce presión de selección. O sea, en definitiva, la presión de selección es la frase clave que es lo que nosotros tenemos que evitar para tratar de evitar la generación de resistencia. Y eso, no repitiendo una misma práctica, se puede lograr. En general, respecto a la segunda pregunta, el tema de arroz colorado, bueno, en principio tengo que decir que no tenemos experiencia ni ensayos hechos en arroz colorado por la zona donde nosotros desarrollamos la actividad. No es una zona donde se desarrolla el cultivo de arroz, pero sí, no es raro o sea, el arroz colorado es un biotipo de Oryza sativa, por supuesto, así que, y en Brasil hay ya arroz colorado maleza que es resistente a ALS y que representa un contaminante y que después se dispersa junto con la semilla, y por lo tanto no es nada raro, no sería nada raro que ya en las zonas arroceras de nuestro país empiece a aparecer el arroz colorado con resistencia como una maleza. En definitiva, es una planta, en definitiva es el mismo cultivo, o sea que por lo tanto las estrategias de control para esos casos en los cuales es una propia planta de un mismo cultivo, es un biotipo diferente pero del mismo cultivo, por supuesto son más complejas porque es muy difícil encontrar selectividad dentro de un mismo cultivo para un mismo producto. Entonces, bueno, es bastante complejo el tema. No soy personal autorizado para poder abordar mayormente este tema, pero bueno, pero es muy interesante como pensar la estrategia de control cuando empiezan a aparecer los mismos cultivos como malezas dentro de los propios cultivos. Bueno, muy bien. Ahora le vamos a hacer dos preguntas a Enzo Bracamonte.
digamos, para ver el tema de las malezas resistentes. Una de ellas es si hay algún herbicida en estudio que pueda, digamos, solucionar este Alberto, problema de las malezas. Alberto, acá Enzo, hay un problemita técnico, así que le hacemos las preguntas a Patricia. Bueno, cómo no. Bueno, Patricia, bueno, mira, el trabajo la verdad es muy interesante el tuyo y habría varias preguntas para hacer, pero te vamos a hacer una, si crees oportuno implementar un registro de buenas prácticas en las maquinarias de cosecha y post cosecha. Bien, Para evitar, digamos, un poco toda esta cuestión de diseminación antrópica, ¿no? Bueno. bien, sí, en realidad creeríamos que es muy necesario, es algo que se está recomendando hace un tiempo a partir de varios trabajos que se fueron realizando justamente del análisis de la cantidad de semillas de malezas que había. Sería bueno que desde digamos, que hubiera algún tipo de control, sobre todo en las maquinarias, porque hasta el momento, digamos, la limpieza que se puede realizar o el protocolo de limpieza queda supeditado, digamos, a lo que quiera realizar la persona o el contratista. Pero estaría bueno que hubiera algún tipo de control o legislación que, digamos, que en la medida que la máquina salga o se movilice dentro de diferentes lugares, digamos, que esté protocolizado eso justamente y que se exija algún mecanismo de limpieza. Hasta ahora se han dado recomendaciones a partir de sitios oficiales, ¿no? O han salido publicaciones que indican cómo debería realizarse esa limpieza, pero hasta el momento no se ha hecho ningún tipo o por lo menos aquí en nuestra zona no hay ningún tipo de control de la maquinaria que se empieza a trasladar en diferentes regiones. Bueno, bárbaro. Milagro, si querés, las dos preguntas a Enzo, que las hacemos a los dos disertantes, y no son tan complicadas, pero sobre todo para Juan, por ejemplo, si, digamos, hay alguna herbicida en estudio para estas malas hierbas, digamos, para sanar el tema de la resistencia múltiple. ¿Hay algún producto nuevo que se esté probando? En definitiva, las empresas todo el tiempo están desarrollando nuevos productos. Hay varios productos que están en la carrera de llegar a desarrollar nuevos mecanismos de acción de productos. O sea, hay varios productos con nuevos mecanismos de acción que están en etapas experimentales. O sea que en definitiva, hoy todavía no se puede decir si esos productos van a salir o no van a salir al mercado, porque tienen que pasar un montón de etapas, así como los medicamentos pasan por etapas toxicológicas, etapas de desarrollo. Esto es lo mismo, por ahí en la última etapa se encuentra que el producto contamina el suelo o no, o contamina el agua y termina no saliendo nunca al mercado. Pero hay varios mecanismos nuevos de acción en estudio. Sobre todo lo que hoy se está haciendo para mitigar el efecto de la resistencia es el uso de un montón de moléculas viejas que se habían dejado de usar, o sea, moléculas que estaban en desuso porque por ahí habían sido superadas por moléculas un poco más modernas, y que hoy en día están volviendo al mercado. ¿Por qué? Porque lo que hacen es romper esos efectos de resistencia o evitar que esas plantas sobrevivan, esas plantas que se hicieron resistentes a las herbicidas más modernos, sobrevivan a esos productos más viejos que tenían mecanismos de acción que habían estado en desuso. Yo en mi disertación dije que de los 20 y pico, 22, 23 mecanismos de acción, hoy se usan activamente en nuestro país, se deben usar 10. O sea que todavía hay 13 que están prácticamente, los usos son muy restringidos por cuestiones económicas, por cuestiones de importación, por cuestiones de disponibilidad. O sea, hay un montón de cuestiones que dan vuelta alrededor de esto. No nos olvidemos que el mercado herbicida, además, es un mercado comercial, por lo tanto, una empresa
no va a traer al mercado un producto que no tenga salida, porque los costos son muy altos. Entonces, bueno, todo eso hace que esto vaya evolucionando. O sea, así como evolucionan las malezas, la industria química va evolucionando a la par del desarrollo de las malezas resistentes y va trayendo nuevas herramientas, que algunas son viejas, y mientras tanto se empiezan a investigar nuevas herramientas o nuevos productos con nuevos mecanismos de acción. Bueno, mira, hay una pregunta y la pueden responder alguno de ustedes dos. Es la siguiente. Vieron que en Argentina tenemos la resolución 104, ¿no? Donde se establece el listado de malezas prohibidas, toleradas primarias, secundarias y comunes. Ante esta nueva categoría de malezas con resistencia múltiple, sería conveniente incorporarla en esa resolución, hacer un listado de estas malezas con resistencia múltiple y que la podamos hacer constar en los certificados de análisis o en los rótulos de las bolsas, o es muy prematuro eso. Empiezo yo si querés, Víctor, y si querés complementarme. Por ahí, digamos que los listados están presentes y hay una difusión de esas malezas. Lo que por ahí veo, al menos en nuestra zona, es que, digamos, más allá de estar esas malezas toleradas o prohibidas, estaría bueno, si bien hay un conocimiento a nivel país de cuáles son las malezas resistentes, por ahí es más en cuanto al tema de las semillas y la difusión que se puede hacer de las malezas, quizás la difusión se realiza más en todo lo que no es fiscalizado. Entonces, más allá de que haya un listado en todo lo que sea semilla fiscalizada, por ahí el listado serviría para ver la presencia o no de semillas, pero en realidad lo más importante, digamos, y lo más problemático en este caso es todo aquello que se comercializa de una manera más ilegal, o las llamadas bolsas blancas, donde va mucho, digamos que sabemos que hay un flujo de semillas que puede llegar a tener. Entonces, más allá de que estaría bueno tener unos listados, incorporarlas, por ahí también estaría bueno tener un poco más de control en todo ese tipo de, digamos, de comercialización que sabemos que puede llegar a existir de semilla que obviamente no está fiscalizada. Claro, inclusive en la semilla de uso propio, ¿no? Que por ahí también ahí están las malezas. Que se pueden usar, pero bueno, ahí están bárbaros. Bueno, creo que ha sido un tema sumamente importante en el Congreso Argentino de Semillas. Así que, bueno, muchas gracias. Milagro. Agradecemos las presentaciones y creo que es un tema muy importante que hay que darle difusión, ya sea que es el mismo hombre el que lleva la semilla a distintas zonas, a distintos lotes. Así que les agradecemos, y las preguntas que han quedado pendientes se van a canalizar mediante los chats. Así que los invitamos a seguir participando del Congreso en las dos salas, en la sección de póster y en el hall comercial. Muchísimas gracias.